Preguntarle a los que vamos entrando ahí cuál es su versículo favorito de Filipenses. Ahí está. Preguntarle a los que vamos entrando ahí cuál es su versículo favorito de Filipenses. Ahí estamos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, qué bueno que nos sintonizan. Queremos preguntarles cuál es su versículo favorito de Filipenses. Háganoslo saber ahí en el chat. Vamos a estar estudiando esta carta. Quisiera saber cuál es su versículo favorito de Filipenses. Hay una gran cantidad, creo que aparte de los evangelios y romanos, Filipenses es uno de los más mencionados, de los que más que más utilizamos. ¿Qué será que nadie puede ahí, nadie nos escucha? ¿Me escuchan bien? ¿Quién nos puede compartir cuál es su versículo Filipenses? Filipenses 4:13, Filipenses 1:6, Filipenses 4:4. Les voy a recordar que hay varios versículos de Filipenses que nosotros utilizamos. Filipenses 4:13 es uno de los más famosos. Mi favorito es el 4:6, es el mío, de hecho, es el más. Filipenses 1:9. Dice, el 1:9 dice, y esto pide en oración que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. No sé si ese era, Wendy. Entonces está buscando el que dice que puede que sea su favorito, claro. Pero hay uno que dice, es que hay uno con 9 que dice que mi Dios pues suplirá a todos que os falte conforme a su riqueza en gloria. Estamos preguntando cuál es su versículo favorito de Filipenses. Por favor, háganos saber. Filipenses 4:19 dice Helen. Entonces estamos hablando De Helen. ¿Filipenses? 4:19. Ese es el de la... Si no me equivoco. Sí, cabal. Mi Dios puede superar todo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Después dice su mamá 4:13. Sí, todo lo puede en Cristo que me fortalece, muy bien. Después la Tati dice Filipenses 1:6.
ninguno coincide con el mío, pero sí. 1.6 también, ajá, creo que es el que dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y Filipenses 4:7 dice también. Sí, también. Bueno, el mío, para que sepan, es el 4.6, que dice que por nada estemos afanosos. De hecho que yo quizás predico demasiado sobre ese versículo, que dice por nada estéis afanosos si no sean conocidas todas vuestras peticiones, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y ustedes conocen, ya lo he mencionado bastantes veces. Toda esa porción de Filipenses me parece extraordinaria y tiene al detalle, paso por paso, cómo podemos recibir la paz de Dios. Por eso es que me gusta bastante. Vamos a ver. Y Melara no dice nada. Nada. Ah, no, pues dejó el año entonces. Vamos a poner ahí falla. Mañana va a leer Filipenses, con el hermano Melán. Dice él sí 4:6. Ah, él mismo. Sí, es buenísimo ese. Y ese me gusta porque, bueno, voy a estar hablando más adelante de ese, pero ese tiene ahí una connotación bien interesante. Pero bueno, vamos a comenzar. Gracias por compartir. Gracias a los que... A mí me gusta donde dice que haya pues en nosotros este mismo sentir. bien, bien. No escatimó ser igual. Exacto, no escatimó ser igual a Dios, despojándose. Sí, así es. Habla de la humildad en Cristo, que despojándose a sí mismo, no escatimó siendo igual a Dios. Ese es el más, ¿cómo podríamos decirlo? Doctrinal. Muy bien, Melara. Le vamos a dar un punto. Como pudieron ver ahí en la invitación o en el tema, decía reflexiones del aislamiento, porque ciertamente estamos pues en aislamiento y estamos hablando de Filipenses, porque esta más que una carta, como vamos a ver, pues era una reflexión íntima y fue una carta escrita muy probablemente en uno de sus encarcelamientos en Roma. Pablo estaba encarcelado ya sea en Cesarea o en Roma o en Filipo, no se sabe, pero casi todos coinciden en que él estaba encarcelado en Roma y probablemente estaba en su condición, en mi condición, es decir, él estaba en un arresto domiciliar y no podía salir, aunque podía tener visitas, o sea que era bastante similar a lo que usted y yo estamos viviendo. Imagínense esto. Y yo creo que si lo vemos en los versículos, para que usted lo pueda ver, él mismo da testimonio de esto y se lo voy a poner en pantalla. En Filipenses 1.7 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis, ¿qué? Prisiones, y en la defensa y en la confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Nuevamente en el mismo introducción de la carta, versículo 13 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio, o sea que aquí donde entendemos que él estaba en Roma y guardado por un soldado romano, o sea, muy bien vigilado, y a todos los demás. Creo que esos son todos los que... Sí, por el momento ahí vemos de que él estaba, como les digo, ya sea un arresto domiciliar, y él estaba viviendo una condición similar a nosotros, obviamente mucho peor, pero sabe que yo no sé cuántos de ustedes, cuando yo digo Pablo y cartas, ¿cuántos se imaginan? Yo no sé si es porque yo tengo una Biblia así ilustrada, o tenía, pero me imagino, la Dios habla hoy, ¿verdad? Me imagino a Pablo con una pluma y escribiendo así sobre un escritorio y su tintero, ¿verdad? No sé cuántos se imaginan a Pablo de ese Pablo en su mente, ¿verdad? ¿Cuántos se imaginan a él en una cárcel escribiendo en un arresto domiciliar
escribiendo sobre una mesa y sobre unos rollos. Yo creo que todos nos imaginamos a Pablo de alguna manera escribiendo en la cárcel, pero creo que finalmente, yo creo que nadie se imaginó que usted y yo algún día estaríamos en la misma situación de Pablo. Y pues obviamente Filipenses es una carta que nos lleva, nos asemeja bastante a la situación en la que nosotros estamos. Él estaba en esa situación y creo que finalmente usted y yo nos podemos identificar con Pablo, fíjese. Porque antes de esto usted, a menos que usted haya cumplido un par de días en la cárcel, vean en las Bartolinas, usted, amén, usted y yo no pudimos haber entendido a Pablo. O sea, no es hasta que perdemos privilegios, tenemos el aislamiento social, no podemos ver a todas las personas que queramos, hasta que no tenemos ese contacto físico con los demás, hasta que se nos quita el derecho de poder adquirir y hacer y salir y hacer, no hemos podido entender a Pablo. Y ahora creo que en alguna manera usted y yo podemos entenderlo, en alguna manera usted y yo nos podemos asimilar, y digo en alguna porque no vivimos en las mismas situaciones, pero sí muy parecido. Y cuanto antes solo nos imaginábamos a un Pablo escribiendo, ahora podemos entender cómo se siente esto de estar aislado, y no solo pues aislado socialmente, sino que uno también se contrae, se aísla emocionalmente, personalmente, y ya podemos como entender un poquito a Pablo en ese sentido. Y me encanta porque para toda situación hay un pasaje en la Biblia. Así que ahora ahora entendemos más a Pablo. Y usted puede ponerme ahí, ahora entiendo más a Pablo. ¿Vea? Lo que es estar aislado, social, sin privilegios, sin contacto, sin poder salir, ¿verdad? Y me encanta porque la Biblia pues últimamente se ha vuelto más contemporánea, o no sé si somos nosotros, si es la historia la que nos estamos viendo más contemporáneos a la Biblia. Pero lo que quiero decir es de que como que uno de los dos, y obviamente pues somos nosotros los que nos estamos acoplando a lo que la Biblia ya había escrito. Y esta carta para mí es tan actual y es más aplicable a nosotros que antes, porque antes usted leía y todos los que me acompañaron al inicio, gracias a los que vienen temprano, puntos para ellos, porque ellos nos compartían Filipenses 1.6, 4.13, el 4.19, yo les compartía que mi favorito es el 4.6, 4.4, entonces este Filipenses del cual hemos oído tanto ya no lo vamos a ver de la misma manera. Este Filipenses que ahora hablamos, cuando lo hablemos, vamos a poder hablarlo con un poquito más de derecho, porque así como Pablo lo escribió en un aislamiento, nosotros ahora ya también sentimos lo que es el aislamiento. Amén. Una de las características que me agrada bastante de Filipenses es que Filipenses era básicamente una nota personal de agradecimiento a los filipenses de Pablo, porque había recibido un regalo. No sabemos si eran medicinas o si era una ofrenda o si fue qué fue. Lo que sí sabemos es de que ellos se habían rebuscado por llevarle a Pablo algo, un obsequio, que Epafrodito se lo llevó. Y él comienza a darle gracias a ellos personalmente. O sea que este no es tanto, quiero que usted entienda que ahorita que vamos a estar hablando sobre esta serie de las reflexiones del aislamiento, quiero que usted sepa que este no es una ceremonia. Quiero que usted entienda que este no es un culto, esta no es aquella gran liturgia de la carta, sino que esta es una nota personal de agradecimiento de Pablo a los filipenses. Es como que si usted me mandara a mí un obsequio, una canasta básica, una ofrenda, qué sé yo, entonces yo vengo y le escribo, quiero que lo entendamos de esta manera. Básicamente,
estamos viendo aquí un Skype de Pablo en la cárcel a los filipenses, así, donde nosotros comenzamos a experimentar un tú a tú con Pablo. Por eso es que yo creo que lo iba a titular Diarios de un aislado, pero suena raro, así que lo dejamos como reflexiones del aislamiento. Pero es un diario bien íntimo y la iglesia de Filipo, quiero que usted sepa que si Dios, otra historia, ¿verdad? Pero si Dios no le hubiera dicho a Pablo y le hubiera dado una visión, él no se hubiera desviado a Macedonia, él no hubiera llegado a Filipo y él no hubiera fundado la iglesia de Filipo. Y Filipo resultó ser la iglesia fan número 1 de Pablo. La relación más estrecha de todas las iglesias fue con esta. Le voy a dar unos ejemplos, estos sí no los tengo ahí, pero si no me equivoco en el capítulo 4, oiga cómo les habla. Por eso le digo que esto no es una ceremonia, un culto, dice Filipenses 4:1, dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Mire cómo les habla. Así que yo creo que vamos a tener que comenzar a hablarles con más cariño, ¿verdad? Gozo y corona mía. Hermanos míos, deseados. Por eso cuando ponemos el mensajito aquí abajo y cuando tenemos la oportunidad les decimos que les extrañamos, que les amamos a ustedes y que no aguantamos volverlos a ver, ¿verdad? Pero aquí vemos una intimidad de Pablo hacia los filipenses y aquí vemos una cercanía, como les digo, un Skype, como esto que estamos haciendo nosotros, algo bien natural. Una reflexión de Pablo, de él que está encarcelado, hacia los filipenses. Me gusta porque se le llama la carta más hermosa. Para aquellos que no saben, se ha estudiado que esta carta es la carta que tiene más ternura, más calor, más aprecio, en la que encontramos a un Pablo que no habla tanta doctrina, si usted se da cuenta. Esta es una carta que habla con bastante informalidad, bastante personal, o sea, que casi que un diario, una nota personal. ¿Y qué tendría que decirnos Pablo en una situación como la que estamos nosotros a la iglesia? ¿Qué puede él decirnos a nosotros en esta situación? Bueno, se lo voy a poner en la pantalla. Y yo quiero que usted repita conmigo, cambie la narrativa. Cambien la narrativa. ¿Qué tendría que decirnos Pablo desde el aislamiento? Pues que cambiemos la narrativa. Que cambiemos lo que se dice por lo que dice la palabra. Cambie la narrativa. La actual narrativa, ¿cuál es? ¿Qué estamos viendo nosotros? Estamos viendo una narrativa ¿de qué? De malas noticias, de desesperación. Estamos viendo una narrativa de tragedia, estamos viendo una narrativa de ansiedad, de pleitos, de cacerolazos, estamos viendo una narrativa de que va a haber una prórroga, de que va a haber escasez en los aranceles, que va a haber escasez de pagas, etcétera, etcétera. Esa es la narrativa que estamos. La narrativa es bien dark, vea como decimos los jóvenes. Crack. Dice usted sí que soy un crack. Bueno. Y aún quizá nosotros mismos nos estamos diciendo cuál es la narrativa que usted se está diciendo a usted mismo. O sea, cuando usted se levanta en la noche y no puede volverse a dormir, ¿cuál es la narrativa que se está diciendo? No voy a encontrar mi trabajo, no voy a tener dinero, cómo voy a salir, cómo voy a pagar, hasta cuándo voy a salir, hasta cuándo vamos a ver. Nuestra narrativa es la misma de afligirnos, ¿sí? Nuestra narrativa es la misma de preocuparnos. Nuestra narrativa está tratando de irse con lo que se está diciendo y se está generando en todos los medios. Por eso Pablo nos está diciendo, cambia la narrativa.
El dinero, usted podrá decir, se está escaseando. ¿Cómo puedo yo cambiar narrativa si no hay empleo, si realmente la situación amerita? Y bla, 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 bla. Pablo simplemente le está diciendo a usted, el reino de Dios avanza y el evangelio está siendo predicado, como dice ahí, hasta a los pretorianos que están alrededor de mí. Entonces, cambie la narrativa. Porque aún aislado en arresto domiciliar o en cárcel o en Bartolinas, Pablo estaba extraordinariamente feliz, y usted y yo conocemos cuál es la clave y la palabra clave de Filipenses. ¿Cuál es una de las palabras claves que aparece continuamente en Filipenses? ¿Qué es lo que, la característica y la palabra por la cual? Muy bien, gracias. Aquí Tessy ya les contestó, y la palabra clave es gozo. Entonces, después de lo que les he descrito, de todo lo que les estoy hablando, de un aislamiento, de estar encarcelado, posiblemente muerte, porque en muchos de los versículos ahí en Romanos dice que él está sufriendo, que él está siendo enjuiciado, posiblemente podría pasar por muerte. Y él dice gozo, 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 gozo. Creo que él lo dice 19 veces en Filipenses. Entonces, aún aislado, Pablo está extraordinariamente feliz, y el tema principal es gozo. ¿Y sabe qué? Quiero decirle algo. Cuando todo esto comenzó a pasar, y oyendo algunos que me han hablado y algunas personas con las que he tenido el privilegio de poderlos aconsejar, oír a algunos que están perdiendo el 50% de su salario, el 30%, el 40%, otros que quizás han perdido su... Uno se siente un poquito como mal de decirle, mi hermano, veamos adelante, seamos positivos. Ojo que, o sea, por lo menos estoy tratando de tener consideración de la situación que algunos están viviendo. Y esto creo que es un poquito de choque que tenemos todos los pastores, porque la situación sí apremia la aflicción y la preocupación, y algunos de ustedes están escasos quizás. Todos. Pero, y uno cuando les habla tiene que darles palabras de ánimo y de aliento, y lo que dice la Biblia, vea, no tema, y siga adelante, etcétera, etcétera. Y uno todavía tenía una consideración, pero Pablo aquí, de plano que se pela, o sea, Pablo se suelta, ¿verdad? O sea, Pablo lo lleva a otro nivel, porque uno siente que uno va a caer mal con dar palabras de esperanza, pero Pablo casi que suena hasta insensible, porque Pablo dice, gócense en el Señor. Filipenses 4:4, gócense en el Señor. O sea, Pablo lo lleva a otro nivel, de verdad que uno podrá decir, pero es que esto está pasando y usted me está diciendo que yo me goce ahorita, no tiene sentido. Pero como les repito, ahora usted y yo vamos a entender, cuando repitamos Filipenses, la situación en la que él estaba. Porque por alguna razón tendemos a creer que él lo escribió para que en estos tiempos nosotros vivamos en extrema abundancia, y no es así. Él lo vivió en un momento difícil, y lo lleva al nivel no solo de decir, mire, sigamos adelante, sino que gócese en medio de esto, gocémonos de nuestras aflicciones, Filipenses también. Entonces, estando rodeado de esa situación, y Pablo en una situación peor, él nos dice, es tiempo de gozarnos. Así que yo les quiero lanzar el reto, ¿vea? Como están así en todas las redes sociales, ¿vea? El challenge de la cuarentena. ¡Cuarentena! El challenge de la cuarentena será, aprendamos a gozarnos. Diga conmigo, ouch. Toma. ¿Verdad? Así que mándame un video de usted riéndose, de usted gozándose aún en esta situación. Ese es un verdadero challenge, ¿verdad? Porque esta es la carta del gozo. Y él estaba en la situación peor que usted y yo.
La narrativa de Filipenses es la siguiente. Vea estos versículos. Filipenses 1:4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. 18, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún. Siguiente capítulo, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Ahí está. Y obviamente que todos conocemos regocijados en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Esta es la narrativa, que en medio de todo esto nos vamos a gozar. ¿Cuántos pueden decir amén? Creo que esto es lo que me da a mí un poquito de calma, ¿verdad? Porque como le digo, a veces uno se siente mal, como dice, que es insensible, ¿verdad? Decir, mire, no se preocupe, no tema, ve hacia adelante, tenga esperanza. Pero Pablo básicamente nos está diciendo, miren, aún más que ver hacia adelante, gócense en medio de esto. Qué buen reto, ¿verdad? Nos está diciendo, tenemos que alegrarnos como hijos de Dios. O sea, que Pablo aquí de plano que la sensibilidad se va por la ventana. Y ellos estaban pasando una situación peor que usted y yo. La narrativa es del gozo. Y muchos que otros... creo que la situación en la que los filipenses estaban viviendo era una de escasez total. Así que no solo Pablo en aislamiento, sino que viéndolo del lado de los filipenses, ellos estaban en escasez. Y nos choca un poco oír que Él les diga a los filipenses, porque ¿cuántos de nosotros estamos en esa situación? Nos choca un poco oír esto de que nos gocemos aun cuando haya escasez. Es como una realidad que no queríamos aceptar, creo yo, cuando oíamos estas palabras de Filipenses, decíamos regocijados en medio de las aflicciones, pero no la habíamos querido entender, y ahora cuando ya se está predicando en medio de esta situación, cuesta un poquito y choca un poquito aceptar y asimilar estas palabras. ¿Sí o no? Pero creo que si Pablo lo hizo, yo también lo voy a hacer, y le voy a dar el reto de que se goce en Jesús, en medio de esto. Como le digo, ahora vamos a entenderlo mejor. No solo él estaba, por eso es que el mismo Pablo escribe en Filipenses, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Ahora vamos a ir entendiendo un poquito más a lo que él se refería, porque él también hablaba del aislamiento. Y dice, yo creo que era más fácil leer todos estos versículos de Filipenses cuando no éramos nosotros, vea, los que teníamos que vivir en aislamiento, pero ahora es un poquito más difícil. Podemos decir, no, es que la situación va de mal en peor, pero cambia la narrativa. Porque aunque todo el mundo pasare, pues su palabra no va a pasar. Y claro que el panorama está mal, y claro que algunos ya tendrán su cacerola y lista para comenzar a reclamar y comer. Pero, ¿acaso no es Filipenses también el que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria? Ahora entendemos Filipenses. Filipenses no fue escrito. ¿Acaso no fue Filipenses en el que dice, he aprendido a vivir en riqueza y en pobreza, en abundancia y en escasez? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora lo estamos viviendo y ahora lo tenemos que aplicar. Y él dice, tenemos que gozarnos. En medio de todo tenemos que gozarnos.
Y sabe que cuando Él dice, Él suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria, no está hablando de un super mega reino donde todos nosotros íbamos a andar en carros nuevos y en casa nueva. ¿Cuál es la situación de Filipenses? Bueno, esa la encontramos, según los conocedores, en 2 Corintios 8. Vea cómo estaban ellos. Dice, ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. Ahí está incluida Filipenses. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Y su extrema pobreza abundaron en rica. ¿Cuántos de nosotros vivimos en extrema pobreza? Porque ahí sí yo siento que a mí me va a costar decirle a alguien, mire, gócese. Porque pobreza quizás, ¿sí? Y si usted tiene necesidad, pues háganosla saber, ya le hemos dicho, escríbanosla ahí. Pero extrema pobreza, nadie. No estamos todavía a ese nivel, pero aún cuando lleguemos a ese nivel, yo le he de pedir lo mismo que le pidió Pablo, y es, cambie la narrativa y comience a gozarse. Porque el dinero no va a arreglar nada. El dinero no es la solución, y de hecho que ahí le dice, no se puede servir a dos señores. ¿Y cuál es lo que más nos preocupa a todos? El dinero. Pero aquí Pablo nos está diciendo que cambiemos la narrativa, porque hay un solo Dios, un verdadero Dios, y solo a Él se le puede servir. No se puede servir a dos señores. Entonces el reino avanza y por eso nos alegramos. Entonces, ¿podremos ser nosotros, ese es el reto, podremos ser nosotros como la iglesia primitiva, como la iglesia de Filipo? Podemos ser como esa iglesia que como él mismo escribió, dice que tenía la meta, ¿verdad? Él perseguía la meta era el próximo salario, no, la meta era el reino de Dios, alcanzar, ser como Cristo. Entonces tenemos que ajustar nuestra narrativa a lo que la palabra dice, al reino, a Cristo y no a nuestro propio reino. Y llevándolo a otro nivel todavía, que no estamos nosotros ahí, y no estoy diciendo que esto va a pasar, así que tranquilos, pero mejor calentemos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando vivamos persecución? Nos vamos a gozar, nos vamos a afligir. Porque según entiendo, según le escribe Filipenses en el primer capítulo, los filipenses también vivían persecución. Filipenses 1:27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, ahí está, por la fe del Evangelio, y en nada intimidados. O sea, que ellos están viviendo persecución por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de, para ellos, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación. Y esto es de Dios, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Esa es la realidad de los filipenses. Los filipenses vivían pobreza extrema y persecución. Pablo vivía un juicio injusto, aislamiento y probablemente muerte. Por eso es difícil oír estas palabras, es chocante, pero yo le vuelvo a decir, quizás nosotros todavía no estamos en esa situación, pero el reto es, el challenge de la cuarentena es gócese, cambiando la narrativa, porque si decimos no, pero es que el mundo está de cabeza y vemos al mundo, entonces claro, no hay razón para gozarse, pero si vemos el reino de Dios y vemos que su reino se está cumpliendo, que se está esparciendo el mensaje del Evangelio, entonces sí tenemos por qué gozarnos. Y ahí está lo difícil, ahí está lo interno. O mi bolsa o mi reino,
o el reino de Dios y su justicia. Entonces ahí les queda el reto, es aprender a gozarnos en medio de las tribulaciones. Por eso creo que en esta misma carta Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿A dónde está puesta su ganancia? Le vamos a pedir a Dios que nos ayude entonces a gozarnos en medio de todo esto, dependientemente que alarguen o no alarguen, que nos quiten, que nos recorten, que nos paguen o no nos paguen, que no hayan vacas en el corral o que no hayan granos en el granero o uvas en la vid. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y ahora lo entendemos más que nunca. Y ahora es cuando tenemos que poner en práctica. Amén. Bueno, Señor, te queremos pedir en esta noche que nos ayudes a cumplir el reto que Pablo nos da, a gozarnos en medio de la aflicción, a gozarnos en lo que estamos viviendo ahorita justamente. Te pido que todos podamos entender nuestro propio plano, nuestra propia situación, Señor, y cambiar esa narrativa. ¿Cuánto nos estamos diciendo, no vamos a salir adelante, no vamos a salir, no vamos a ver la luz, el país se va para abajo, la economía, y nuestra narrativa es negativa y preocupación? Pero creo que ahora entendemos más las palabras de Pablo al decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En medio de una situación tan negativa y más negativa que la que nosotros estamos viviendo. Te ruego, Señor, entonces que esta noche todos podamos comenzar a cambiar la narrativa de nuestra mente. Comencemos a cambiar la narrativa de este mundo a la narrativa que tú quieres que entendamos. Y quizás esto no empeore, o quizás sí, pero independientemente de eso, queremos aprender, como los filipenses, a gozarnos en medio de esta situación. Yo sé que muchos dirán, pero mis hijos, pero mi familia, pero yo solo te pido que cambiemos la narrativa y que digamos, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que podamos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que podamos decir, por nada tengo que estar afanado, sino que sean conocidas todas mis peticiones delante del Señor, con oración de súplica y acción de gracias. Que podamos decir, como dice Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Que podamos decir como Pablo también en Filipenses, estando seguro de una sola cosa, y es que aquel que comenzó la buena obra la va a terminar en nosotros. Te ruego que todos, que nosotros como iglesia, Life Church, podamos comenzar a cambiar la narrativa y dejemos la angustia, la preocupación, y digamos, Señor, me gozo en lo que tú estás haciendo. Sabemos que tú tienes el control. Sabemos que esto puede empeorar, como puede mejorar, pero sea lo que sea, Señor, tú tienes el control. Señor, hoy nosotros aceptamos tu voluntad. Hoy, Señor, estamos entendiendo lo que realmente vivía Pablo al escribir estas palabras. Por eso yo te pido, Señor, que nos ayudes a ser de un espíritu fuerte como el de Él, para aceptar la situación, para absorberla, no para esconderla detrás de nuestro subconsciente, sino más bien para aceptarla, Señor. Y digamos como Pablo, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez.
Yo sé lo que es despojarme, también como lo hizo Cristo, que no escatimó a sí mismo, por amor a nosotros. Señor, así igual te pedimos que nos ayudes, Señor, a no escatimar, a no estar pensando en nuestro reino, Señor. Y oro nada más así, sabiendo de que tú tienes mayor control, tú tienes mayor cuidado de nosotros, del que nosotros pensamos. Pero si en este reino si en este momento y esta temporada se debe predicar tu reino y tu nombre, entonces nosotros nos alegramos y nos gozamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús, nosotros hemos orado. Amén y amén. Gracias a todos por vernos. Recuerden, vamos a estar nuevamente hablando sobre las reflexiones desde un aislamiento, como lo escribió Pablo. La carta de Filipenses vamos a continuar el día de mañana, y creo que Tessy también quiere hablar de Filipenses. Hay bastante que el apóstol Pablo estaba viviendo que se parece a lo que nosotros vivimos ahora. Así que no se lo vaya a perder, acompáñanos siempre. Y cualquier cosa háganoslo saber, necesidades, peticiones, si necesita consejería también, yo estoy hablando con las personas que me lo piden. Si les extrañamos, les amamos y esperamos verlos pronto. De hecho, tenemos ahí el último slide que me los hace Juan Pablo, que dice: los veremos pronto. Y súper chivas le quedan a Juan Pablo Tutile y a la Isa. Sí, gracias a la equipo de producción, Juan Pablo e Isa, que me ayudan con... Quedan chivísimos. Mira, ahí está Chimbera, manda saludos. Saludos hasta Palmarcito, o Sonte. No, así. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué te dice? Nos vemos pronto.